Hola, buenas noches a toda la hermandad, que Dios los bendiga. Bueno, acá estamos para seguir con la enseñanza de San Lucas, capítulo 11 en adelante. Bueno, los hermanos que se comunicaron conmigo les doy gracias porque sé que están viendo los estudios, las enseñanzas y bueno, les pude compartir los versículos que les tocaba y bueno, hicieron la tarea y eso es lo que vamos a compartir. Voy a leer los versículos. En este caso empezaría la tarea de mi mamá, que le tocó a ella, así que empezaría leyendo los versículos y después voy a poner el audio de lo que ella explica, ¿no? Así que bueno, y después vamos a ir profundizando a medida que vayamos leyendo los versículos o lo que compartan los hermanos. Así que bueno, empezamos con San Lucas 11, versículo 29 al 32. Como la gente perversa demanda señal, lleva como título. Como la multitud que lo rodeaba iba en aumento, Jesús comenzó a decir: «Qué malvada es esta generación, demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los ninivitas, también el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. En el día del juicio la reina del sur se levantará con la gente de esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. En el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán, porque al oír la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás». Y ahí vamos a la explicación de mi mamá. Bueno, buenas tardes, hermanos, que Dios me los bendiga. A mí en la tarea, que me tocó es en Lucas 11, del 29 al 32, cuyo título dice «La generación perversa demanda señal». Y bueno, orando a Dios, lo que Él me mostraba acá que dice que esta generación es mala y demanda señal, ¿no? Y puedo ver de que esta generación ha transcurrido durante toda la historia, desde que el hombre pecó hasta ahora, hasta estos tiempos, esta generación siempre ha existido, que es este mundo que demanda señal y ve todo lo que está pasando y no cree. Entonces, ¿cómo Dios usó en la época, por ejemplo, de Jonás, que lo usó como señal para predicarle a los de Nínive, donde les dijo que después de 40 días sería destruida? Y los hombres de Nínive oyeron lo que le predicó Jonás, creyeron y dice que se vistieron de cilicio. Eso significa que se cubrieron de dolor, les dio incomodidad lo que él les predicó, que ese pueblo Dios lo iba a destruir. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Clamaron a Dios, dice, fuertemente, y se convirtieron de sus malos caminos, o sea, se apartaron de sus malos caminos. Entonces Dios vio lo que el pueblo de Nínive hizo, y así Dios se arrepintió de hacerles mal, o sea, Dios apartó el ardor de su ira y no los destruyó, porque el pueblo se arrepintió, ¿sí? Y también vemos también cómo en el versículo 30 dice que Dios también usó a Jesús, el Hijo del Hombre, en esa época que Él vino a la tierra, lo usó por señal. Y también en esa generación le pedían a Jesús señales, y Él mismo les predicaba, y hizo prodigio, hizo milagros, y ellos viendo
las señales que hacía, los milagros, aún no creían y les demandaban aún así señales. Después también vemos que en la Reina del Sur vino de lejos y trajo a, ¿cómo es?, al rey Salomón muchos presentes, regalos, y ella vino a oír, dice, la sabiduría de Salomón, que no era la de Salomón, sino era la sabiduría de lo alto que Dios le dio a Salomón en esa época, y cómo ella oyó y creyó, y seguramente predicó a esa generación, ¿sí? Entonces, lo que, a lo que concluyo es que en esta época nosotros, Dios nos tiene que usar a nosotros como señal de predicar el Evangelio en esta época que ahora estamos en cuarentena, y cómo vemos que en esta cuarentena se ha destruido el hombre por esta enfermedad, por este virus, y nosotros predicar de que estas señales ya están en la Biblia, que vendrán pestes, terremotos, maremotos, vendrán guerras de nación contra nación, y nosotros por eso tenemos que predicar que la gente pueda oír de la palabra de Dios y puedan convertirse de sus malos caminos. Pero también nosotros nos tiene que usar para poder nosotros humillarnos o ayunar, clamar fervientemente para que Dios nos preste los oídos de las personas y puedan oír la voz de Dios, y puedan conocer de que el Salvador de esto es Jesús, que Él es el que nos va a salvar. Él es el que, si nosotros nos arrepentimos de nuestras faltas y de nuestros errores, Él va a retrasar ese ardor de ira y nos va a salvar. Así que nosotros, por hoy, yo entiendo esto, que nosotros somos la señal para poder predicar, aprovechar este tiempo de predicar, y para que más gente de esta generación mala y perversa pueda oír la voz de Dios, que es la verdad, y Él pueda hacer vida y obra en sus corazones, y ellos puedan arrepentirse y puedan volverse a Dios a tiempo, antes que ya venga el fin del mundo. Así que esto es lo que siento compartir, porque también dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque justamente a los hombres que demandan estas señales, por ejemplo, los hombres de Nínive van a testificar de que ellos se arrepintieron, ellos oyeron lo que predicó Jonás, y dieron oído y pudieron apartarse de sus malos caminos. Entonces, la generación esta demanda señales, pero ya están las señales. Van a tener que, van a condenarse a sí mismos porque no oyeron cuando se les habló a su tiempo. Así que Dios quiera que sean muchos malos que en esta época oigan y puedan arrepentirse de sus malos caminos, porque están a tiempo para salvar sus almas. Bueno, bendiciones a todos, y espero que haya sido clara la contestación o la explicación. Bueno, ahí está la explicación de los versículos que le tocó a mi mamá. Justamente la gente perversa, es como hablaba mi mamá, el mundo, los hombres, las personas son las que se condenan a sí mismos. La palabra de Dios dice que Jesús no vino a este mundo a condenarlo, Él vino a salvarlo. Pero ¿qué pasa? En San Juan la palabra de Dios dice que la luz vino a este mundo, Jesús vino a este mundo
Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros, al acercarnos al Señor, la luz del Señor hace que nuestras acciones sean descubiertas. Y Él nos llama la atención, nos confronta, nos convence de pecado a través de su Espíritu Santo para hacernos ver que esas acciones están mal. Entonces, a través de Cristo nosotros empezamos a hacer buenas obras, ¿sí? Así que por eso queremos llegar a la luz y queremos cada día que esa luz nos llene más y más para poder hacer lo bueno. Pero lamentablemente hay personas que no son para salvación y justamente como no quieren cambiar de vida, no quieren realmente arrepentirse, no les duele su accionar, quieren seguir viviendo de esa manera, si no son para salvación, lamentablemente ellos mismos se van a condenar porque no quieren acercarse a Jesús porque saben que van a tener que cambiar. Entonces, si no quieren cambiar de actitud ni de pensamiento, bueno, ya lamentablemente es problema de ellos. Así que bueno, ahí se cumple la palabra y por eso nosotros tenemos que siempre devolver bien por el mal que nos hacen. Tenemos que ser esa señal que no solamente prediquemos verbalmente, sino que sobre todas las cosas podamos predicar con el testimonio de nuestra vida, o sea, con la vida del Espíritu Santo en nosotros, podamos dar testimonio de esa vida en nosotros y podamos accionar como lo hubiera hecho Jesús si estuviera en la tierra. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la enseñanza que le tocó a nuestra hermana Gise, la lámpara del cuerpo. Bueno, ahora voy a leer los versículos del 33 al 36. Lleva como título la lámpara del cuerpo. Nadie esconde la luz que se enciende ni la pone debajo de un cajón, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo estará a oscuras. Ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz y no participa de la oscuridad, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Ahora voy a pasar a leerles lo que me compartió Gise. La luz que hay en nosotros es manifiesta a los demás, por más que yo quiera esconder lo que hay en mí. Lo que yo veo, con eso alimento mi alma y espíritu. Bueno, justamente ahí, como dice Gise, cuando nosotros estamos ya en Cristo, no tenemos justamente luz propia, hemos entendido que no tenemos luz propia. Tenemos la luz de Jesús, que es la que nos ilumina el camino, las decisiones que tenemos que tomar, y de esa manera nosotros no podemos ser egoístas y no podemos esconder esta luz tan hermosa, este amor, este perdón, esta gracia tan linda, sino que de una forma natural Él se tiene que dar a conocer a través de nuestras vidas. Por eso no tenemos que esconder lo que Él nos dio, ¿sí? Porque a través de esa luz recibimos dones, recibimos gracia y eso lo tenemos que dar. Él, al que llama, lo capacita para que podamos ser obreros o aprobados en su obra, ¿no? Y hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo vamos a esconder este regalo, a la persona más hermosa que cambió nuestras vidas? Es algo que sería ilógico, no lo podemos reservar, no lo podemos guardar. Esa luz que está en nosotros justamente se va a manifestar, se tiene que dar a conocer a través de nuestras vidas. Y por eso es muy importante entender que la lámpara del cuerpo es el ojo. Porque nosotros, si vemos a través de los ojos de Cristo, vamos a ver con claridad, vamos a retener lo bueno. Primeramente de nuestras vidas y también de nuestro prójimo. Porque muchas veces pasa que con nuestros ojos naturales, que muchas veces quieren llevarnos a no ver con claridad, a estar en tiniebla, no quieren que veamos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, como ver que no cambiamos o ver del prójimo que no cambia, por el cual le estamos pidiendo que cambie, ¿no? Entonces es como que hay tiniebla. Entonces nosotros, cuando nacemos de nuevo, el Señor activa los sentidos espirituales en nosotros, entonces empezamos a ver a través de sus ojos, empezamos a oír a través de su oído. Entonces, de esa manera también empezamos a cuidar lo que vemos, a cuidar lo que oímos, a cuidar lo que hablamos.
Entonces tenemos responsabilidad en alimentar al Espíritu Santo en nuestras vidas, dándole justamente el alimento necesario. Que el alimento necesario, todo lo necesario, lo va a tener la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento útil, más que suficiente y necesario que necesita nuestra vida espiritual, para que el Espíritu Santo se glorifique a través de nuestras vidas y podamos de esa manera crecer y madurar espiritualmente. Entonces, a medida que nos vayamos acercando más al Señor y menguemos nosotros, eso va a hacer que más la luz del Señor irradie en nuestras vidas. Y de esa manera las personas van a ser atraídas a través de Cristo en nosotros. Y justamente esa luz va en aumento porque a medida que hemos entendido que tenemos que menguar, Él crece en nuestras vidas. Y de esa manera esa luz va a llevar a la perfección, que es en Cristo Jesús, un hombre enteramente perfecto. Es como cuando amanece, el sol justamente va de menos a más, hasta que justamente el día está totalmente en luz, está aclarado. No sé si está bien dicho la palabra. Hasta que está, bueno, el día completamente en su luz, que está totalmente claro. Así que eso es lo que el Señor quiere, que la luz que está en nuestras vidas, que es Él, que vaya en aumento, ¿sí? Así que qué mejor que el Espíritu Santo nos convenza y nos haga ver de aquellas cosas que no nos están edificando. La palabra de Dios nos enseña, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. El Espíritu Santo, al pedirle que Él me convenza de lo que no me hace bien, va a hacerme rechazar lo que no me está edificando, a través de algo que estoy viendo, a través de algo que estoy oyendo, a través de algo que estoy hablando, a través de cosas que estoy haciendo que quizás no son las correctas, a través de estar en lugares quizás que no corresponde estar. Entonces el Señor, qué mejor que el Espíritu Santo me haga ver, si Él es nuestra guía, Él es nuestro maestro. Por supuesto que muchas veces también va a usar, por eso somos un cuerpo, somos miembros de un solo cuerpo, y va a usar a algún hermano o hermana para decirme, tuve este sueño con vos, o el Señor me dijo que te dijera esto, o el Señor mismo te lo va a hacer ver a vos, pero lo importante es pedirle de corazón para que Él nos haga ver cómo está nuestro accionar y si estamos alimentando realmente al Espíritu Santo con este alimento que es la palabra, ¿no? Y con la guía de su Espíritu Santo. Así que bueno, por eso miren el versículo 35, dice, ten cuidado no sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. Cuando está la luz vemos con claridad, no hay confusión, no hay duda. Por eso es que como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando vemos con claridad, vemos que estamos equivocados. Por eso a veces creemos que lo que pensamos es el pensamiento de Dios. A veces pensamos que el camino nuestro es el camino de Dios. A veces pensamos que estamos haciendo lo correcto o que este accionar es el correcto. Qué mejor que la palabra y que el Espíritu Santo me haga ver que ese pensamiento, que esa actitud es la correcta. Qué mejor que Él, que me pueda convencer si eso es lo correcto o no. Para realmente darme cuenta si eso que creo o que pienso es realmente algo que tiene que ver con la luz que Él me da para comprender y hacer eso, o es realmente una oscuridad que creo que es mi pensamiento, creo que es mi accionar y creo que está bien. Entonces es lindo que expongamos todo ante Él y Él nos haga ver si realmente es así. Porque a veces creemos que tenemos la razón y a veces no, a veces es tinieblas, a veces es nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Y qué mejor que Él nos lo haga ver. Así que bueno, a continuación vamos a pasar al versículo 37 hasta el 46 inclusive, que le tocó a mi hermano Nico poder leer y poder explicar. Bien, voy a leer los primeros versículos, los voy a leer los versículos y de ahí vamos a pasar a la explicación. Lleva como título, Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Voy a tomar un poquito de agua. Después de que Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a que comiera con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Al fariseo le extrañó ver que Jesús no se hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes
Los fariseos limpian por fuera del vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den limosna de lo que está dentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Hay de ustedes fariseos que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello. Hay de ustedes fariseos que aman los primeros lugares en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Son ustedes como sepulcros que no se ven y los que pasan por encima no lo saben. Uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, nos insultas también a nosotros. Y Jesús dijo: Ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque imponen a los otros cargas muy difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las tocan. Bien, ahora les voy a compartir la explicación de mi hermano. Observo a un Jesús que va directo al grano, un Jesús que no le importó decir lo que sentía, pese a que estaba siendo invitado. Deja en manifiesto, lo que hay en el corazón de los fariseos primeramente y luego los intérpretes de la ley. Pero nos deja una enseñanza a todos. Bueno, antes de pasar a esos ítems, justamente, fíjense qué importante es que más allá que nos inviten, ¿no? Por ejemplo, a comer a algún lado. Y el Espíritu Santo, como está en nosotros, Él es el que revela lo que hay en los corazones. Según el don que Dios nos dio, Él nos va a hacer percibir, nos va a hacer comprender y vamos a tener que hablar o callar. A veces lo que Él nos puede revelar puede ser para que oremos o puede ser el momento para que lo hablemos, ¿no? Y bueno, en este caso Jesús, que conoce todas las cosas, Él empezó a reprender varias cosas de los fariseos, que justamente son personas legalistas, que lamentablemente hoy hay muchos de ellos en las congregaciones que justamente dicen y no hacen, que tienen que hacer algo para sentirse bien o tienen que hacer algo para querer ser visto, y realmente eso no es agradable ante los ojos de Dios. Por eso es que nosotros a quien tenemos que agradar es a Dios. Si Él nos manda, nos muestra algo, nos manda a decir algo, confrontar justamente el pecado, confrontar algo, una mala actitud, con palabras que el Señor ponga en nuestros labios, que seguramente serán las correctas y sabias, las oportunas para ese momento, lo vamos a tener que hacer porque es Él a través de nuestras vidas. Por eso es que nosotros somos siervos de Dios, no de los hombres. Nosotros a quien tenemos que agradar es a Dios, no a los hombres. En su palabra nos enseña que el Señor le da de su obra y de las cosas del reino a aquellos que buscan agradarle a Él. Si no, es como que no les da la oportunidad para servirle en su reino, porque tienen que ser aprobados ante Él, no ante los hombres. Nosotros tenemos que buscar el agrado y la aprobación de Dios, no la de los hombres. Entonces muchas veces vamos a decir cosas que justamente que van a ser confrontativas a la persona y que no le van a agradar, pero es por el bien de ellos o justamente para cambiar, o en este caso como ellos que como que no quisieron cambiar, que quisieron seguir con su actitud, con su mente religiosa. Así que bueno, vamos a leer. Pero nos deja una enseñanza a todos. Nos enseña que es muy importante tener limpio el corazón, lo de adentro, sin dejar de mantener limpio y cuidado lo de afuera. Acá justamente lo que siempre el Señor nos ha transmitido y lo que dice mi hermano es que Él, ¿qué mira primeramente? Él mira nuestro corazón. Él lo que le importa es nuestro corazón. Él quiere todo nuestro corazón para que nuestro corazón de piedra sea cambiado por un corazón de carne, que eso es el nuevo nacimiento. Él pone su corazón en nosotros, pone su mente en nosotros y a medida que vamos creciendo Él se va desarrollando en nuestras vidas. Entonces, de esta manera, Él no quiere que dejemos de descuidar lo de afuera, pero lo más importante es cuidar la limpieza de nuestro corazón. ¿Y cómo enseña la palabra que nosotros limpiamos nuestro corazón?
Jesús se lo dijo al Padre cuando intercedía por los discípulos, un tiempo antes de que Él diera su vida en la cruz. Él le dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos limpia, es la que nos santifica. Y de esa manera tenemos nuestro corazón limpio y cada vez tiene que ser más transparente y más puro ante los ojos de nuestro Rey. Ahí viene también la parte del cuerpo, que esto también en algún momento se transmitió ya, de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y volvemos a lo que hablábamos hace un ratito. Tenemos que cuidar este templo que es del Espíritu Santo. Cuando se refiere a lo de afuera es que justamente tengo que cuidar en qué estoy comiendo, estoy descansando bien, estoy alimentándome bien, estoy haciendo ejercicio. La palabra enseña incluso del ejercicio, el ejercicio corporal dice que para poco es provechoso. No está diciendo que no es provechoso, dice que para poco es provechoso. Pero la piedad aprovecha para todo, ¿sí? El hacer lo bueno, el hacer lo justo a través del Señor en nosotros. Por eso es que no hay que hacer ejercicio, hay que hacer, hay que cuidarse, porque por ahí también vienen muchos dolores a nuestras vidas, muchas cosas, porque a veces no le dedicamos también un cuidado a nuestro cuerpo, no solo en la alimentación, no solo en el descanso, sino también en hacer un poco de ejercicio. Por ahí a veces no es suficiente el ejercicio, por ejemplo, el de las amas de casa, en limpiar, en cocinar, no es suficiente. Por ahí es lindo salir a caminar, bueno, ahora justo no se puede, pero bueno, en la medida que, o sea, se puede ahí nomás, a la manzana alrededor de la casa. Pero es bueno buscar tener una disciplina también para tener bien también a nuestro cuerpo. Primeramente la vida espiritual, pero también sin dejar de lado y sin descuidar nuestra vida también física, porque después el cuerpo nos pasa factura. Empiezan las contracturas, los dolores de cabeza, los dolores musculares. Entonces, la medida que se pueda, 3 veces a la semana, media horita, tratar de también organizarse y poder darle también ese lugar del ejercicio físico, porque hace bien a muchas cosas en nuestras vidas, desde el aparato respiratorio, desde el corazón, desde respirar aire puro, desde poner música y ponerme a hacer un poco de bici, poner música y ponerme a caminar o ir al gimnasio y poner música, pero siempre justamente música, por supuesto, del cielo, ¿no? Que nos esté animando a adorarle a Él, mientras también hacemos ejercicio y también nos ocupamos de cuidar el templo que Dios nos ha dado y que es una responsabilidad también cuidarlo, ¿sí? Así que el Señor no solo nos va a pedir cuenta por lo que demos de gracia, sino también por el cuerpo que Él nos dio, ¿no? Así que bueno, eso también para tenerlo en cuenta, porque hace unos meses atrás lo comprendí y me da cuenta, pues yo digo, no puede ser que con la edad que tengo, ando con un montón de dolores. Y el Señor me hizo ver, y bueno, y no te estás ocupando de tu cuerpo que te he dado, y bueno, ahí está, tironcito de oreja, y bueno, así como lo vivo, se los tengo que transmitir. Así que bueno, además uno se siente con el Señor, imagínense, haciendo ejercicio, con la música, alabándolo a Él, pero ¿sabes qué? Hace muy bien, hace muy bien. Así que bueno, y seguimos con lo que dice mi hermano. Nos enseña que es importante el diezmo acompañado de hacer justicia y amar a nuestro prójimo. De nada te sirve diezmar si ves a tu hermano necesitado y haces vista ciega a su necesidad. Nos enseña a amarlo a Dios por encima de una posición de jerarquía. Nos enseña a amarlo a Dios por encima de una posición de jerarquía. Donde las personas te alaban por estar ahí. Esto no quita que Dios mismo te dé una posición jerárquica, pero Él antes va a moldearte para ser humilde y no buscar ser exaltado por los hombres. Bien, y ahora vamos a los otros versículos. Fíjense que lo que ahí está compartiendo es así, es muy cierto, porque vamos a rotarlo ahí. Es muy cierto porque justamente los fariseos lo que buscaban eran eso, era la vanagloria, la vanagloria del hombre, que es que el aplauso, que los reconozcan, que digan, ah, mirá lo que hace, ah, mirá qué lindo predica, ah, mirá que... Como alimentar el ego, ¿no?
Por eso es que cuanto más nos humillamos y somos fieles al Señor de corazón, Él más nos va a dar. Él dice, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, conforme entendamos que nosotros no somos nada y que sea Él glorificándose a través de nuestras vidas, y con fidelidad demos de corazón para edificar y para ayudar a nuestro prójimo, de esa manera el Señor se va a agradar y nos va a ir dando más de su... O sea, Él ya nos dio toda su gracia, pero se va a desarrollar más su gracia en nuestras vidas y de esa manera vamos a poder dar fruto y fruto en abundancia. Pero para que la gloria sea para Él. Así como Jesús glorificó al Padre, también el Padre tiene que ser glorificado a través de nuestras vidas. El Hijo y el Espíritu Santo tienen que ser glorificados a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro diario vivir. Entonces, nosotros tenemos que cumplir de corazón, entendiendo y comprendiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor en obediencia y en gratitud, por amor a Él. Entonces, diezmamos, ofrendamos, hacemos lo que el Señor nos pide de corazón, sin, no de mala gana, porque si no, no sirve. Entonces el Señor les decía, tienen que hacer la justicia, tienen que amar, tienen que ser misericordiosos, sin dejar de hacer lo anterior, ¿no? Pero ellos no, ellos se preocupaban más por no, vamos a hacer esto, los diezmos, la ofrenda. Pero después el amor y la misericordia al prójimo se olvidaban. Entonces, fíjense, eran hipócritas. Y hoy en día hay muchas personas así, lamentablemente. Y la mayoría de las que hay, lamentablemente, en la mayoría de las iglesias. Así que por eso es que nosotros tenemos que ser personas transparentes. Y cuando hay este tipo de actitudes, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo que hay en nuestras vidas, Él nos usa para confrontar estas actitudes. Pero Él nos va a usar justamente cuando nosotros no vivimos eso, o sea, de ser hipócritas, ¿no? Él nos va a usar siendo personas transparentes, sencillas, que vivimos realmente de una manera sencilla y transparente. Entonces Él nos va a usar como un vaso en sus manos para confrontar a cualquiera de nosotros. Dios nos va a usar para confrontar este tipo de actitudes con la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Por eso es que es importante que nuestro corazón cada día sea lavado y limpiado por su palabra, por su Espíritu Santo. Bien, y después dice, me había olvidado la parte de la posición. Muchas veces ha pasado que las personas justamente como se quieren hacer ver o quieren el aplauso, el reconocimiento o quieren que su nombre esté en la boca de las personas o quieren fama, quieren el ministerio. Y Dios da dones, pero también Él reparte conforme a la medida que Él quiere, ¿no? Y también Él sabe hasta cuándo. Y también hay que ver de que los dones son de Dios, no son nuestros. Entonces ahí las personas también se equivocan porque si Dios nos dio un lugar para servirle, nos lo dio Él, no es algo que nos ganamos por nuestras fuerzas, sino que fue justamente porque entendimos que teníamos que dejar que Él obre nuestras vidas. Y de esa manera empezamos a dar fruto del Espíritu Santo. Él nos dio dones, los empezamos a descubrir y los empezamos a desarrollar. A medida que nos vamos preparando, vamos estudiando la palabra, nos vamos capacitando, vamos desarrollando los dones y nos vamos desarrollando en el ministerio que Él nos da. Pero todo es de Él. Entonces no hay que aspirar a decir, yo quiero ser como esta persona, yo quiero estar ahí, Si lo más hermoso de todo es que en todo momento de nuestras vidas Él nos puede usar. En el hogar, en el trabajo, en la congregación, en el colectivo, en cualquier lugar, que Él sea a través de nuestras vidas. No solamente donde hay un montón de personas o en la iglesia, ¿sí? Así que por eso Él sabe la intención de nuestro corazón y en todo nos va a ir guiando y nos va a ir enfocando. Bien, en el versículo 44. El que una persona tocara un sepulcro quedaba ritualmente impuro, por lo que Jesús le da a entender que dentro de su corazón están llenos de muerte, sepulcro, y que las personas a su alrededor lo que reciben de ellos es impureza, porque no pueden ver lo que hay en su corazón. Y justamente los escribas y fariseos ocupaban cargos de enseñanza y al estar cargados de avaricia, odio, rencor, engaño, etc., eso dejaban como mensaje a quienes los escuchaban. Por último, el versículo 46 da un claro ejemplo que hay personas que te enseñan a diezmar y te dicen que si no diezmas te va a ir mal.
Sin embargo, ellos son los primeros en quebrantar dicho mandamiento. O sea, hipócritas, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Aquí Jesús nos dice que nosotros tenemos que predicar con hechos y enseñar con el ejemplo. Así es lo que estábamos hablando recién. ¿Qué mejor prédica, qué mejor manera de predicar el Evangelio que testificar de la persona de Jesús que a través de nuestras acciones? Esto varias veces lo he compartido a los jóvenes, a los hermanos, que muchas veces como que veo que se busca el predicar, ¿no? Verbalmente, pero no está mal, pero se ha predicado mucho verbalmente. Lo que el Señor ahora nos está demandando y nos viene pidiendo hace tiempo es que eso que hemos predicado verbalmente, que lo podamos demostrar a través de nuestras acciones. Porque hoy en día muchas personas ya han sido evangelizadas y se han quedado con un mal ejemplo de muchas personas. Entonces, para poder dar a conocer el amor, dar a conocer realmente a Cristo, qué mejor que la acción, qué mejor que el ejemplo. Por supuesto que va a haber momentos donde me van a pedir consejo y vamos a tener que hablar y enseñar verbalmente a través de la palabra, ¿no? Pero que como decía justamente el sábado mi esposo, que a veces quizás no tengamos que hablar, sino que a través de nuestra acción, a través del atractivo de Jesús en nosotros, puedan querer preguntarnos y acercarse a nosotros y de esa manera les podamos dar a conocer a Cristo, ¿no? Así que bueno, que eso pueda ser un objetivo de todos, que tratemos de hablar menos, que aquellos que hablamos bastante tenemos que refrenar la lengua. Y aquellos que hablan poco, bueno, ya están dando un buen ejemplo, y si están dando un buen ejemplo, les va a decir el Señor, bueno, ahora habla. Es lindo buscar ese equilibrio. Señor, abre mis labios cuando vos querés que yo abra mis labios. Quiero hablar lo que vos querés que hable, para edificar, para que sea una edificación para los que me oyen. Y quiero callar cuando vos querés que calle. Eso es algo que siempre le pido. Así que bueno, que podamos pedirle al Señor con el entendimiento, orar con el entendimiento, que sea Él abriendo nuestros labios y también cerrándolos cuando lo tenemos que cerrar. Bien, y ahora vamos a seguir con los versículos que le tocó a nuestra hermana Gessi poder compartir la exhortación. Pero los voy a leer primero. Versículo 47 al 54. Seguimos en San Lucas capítulo 11. Hay de ustedes los que erigen los sepulcros de los profetas que mataron los antepasados de ustedes. Con ello no solo son ustedes testigos, sino cómplices de lo que hicieron sus antepasados. Pues ellos los mataron y ustedes les erigen sus sepulcros. Por eso Dios en su sabiduría dijo, les enviaré profetas y apóstoles. De ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Por lo tanto, a la gente de esta generación se le demandará la sangre de todos los profetas, que desde la fundación del mundo ha sido derramada. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, les aseguro que será demandada de esta generación. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento, y ni ustedes entraron, y a los que sí querían entrar se lo impidieron. Como Jesús les decía todo esto, los escribas y los fariseos comenzaron a hostigarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, y le tendían trampas para atraparlo en sus propias palabras. Bien, ya les voy a compartir. Bien. Lo que nuestra hermana Jessie compartió es lo siguiente, de estos versículos. Lo que entendí es que Dios nos quiere corregir día a día por nuestros actos. Así que debemos cortar con la iniquidad de los antepasados para salvar a las generaciones venideras. Al traer los versículos a la actualidad con el virus, es que Él está demandando a esta generación la sangre por el incumplimiento de su ley, por lo que tienen cerrado el corazón y no aceptan su gracia, y por no cuidar de este mundo maravilloso que Él nos regaló.
por lo cual debemos realizar un cambio de mentalidad y actitud para poder aplicar la ley del amor y la misericordia de Jesús, y a la vez no ser un obstáculo para aquel que quiera conocerle. Exactamente, como dice nuestra hermana Jessie, muchas veces nosotros hemos sido obstáculo a través de nuestro mal accionar, a través de nuestra mala actitud, porque nos podemos equivocar, pero es bueno reconocer y pedir perdón, ¿no? Y de esa manera no volver a repetir el mal accionar, sino que con la ayuda del Espíritu Santo, como decíamos, poder ya cambiar eso en nuestras vidas. Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino, la persona se duele de lo que dijo, lo que hizo, y realmente no quiere volver a hacerlo. Y esa es la conversión, cuando la persona realmente cambia su forma de pensar y de esa manera cambia su forma de accionar. Pero cambió de su forma de pensar porque hubo un cambio en su corazón. Entró Jesús a vivir, nació de nuevo, entonces toda una cadena. Así que por eso lo que ella decía es muy correcto. Acá en el versículo 47 dice: hay de ustedes los que erigen es construir, los que construyen los sepulcros de los profetas que mataron los antepasados de ustedes. Como que quieren seguir haciendo obras de hombre, como queriendo mostrar cosas buenas, ay, los profetas, y resulta que la misma descendencia de ellos fue, o sea, sus tatarabuelos, abuelos, fueron los que se fueron en contra de los profetas que el Señor levantó para advertir y para reprender al pueblo, porque en muchas oportunidades la mayoría de los mensajes de los profetas fue para reprender al pueblo, fue para llamar la atención. En muchas oportunidades, a través de Jeremías, a través de Ezequiel, a través de muchos profetas, justamente Zacarías que habla acá, les decía, les llamaba la atención y les decía: ustedes, pueblo de Dios, han dejado los mandamientos del Señor, se han ido tras sus dioses, se han corrompido, le han sido infiel al Señor. Y por hablarles la verdad, ¿qué hacían? Los perseguían, los mataban, los apedreaban. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo. Al nosotros hacer la voluntad de Dios, aún dice la palabra que aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Quizás no vamos a sufrir como estos mártires que hay personas en otros países del mundo que sí, que han sido decapitados, que han sido perseguidos físicamente por la causa del Señor y los han matado, ¿no? Pero a veces la persecución no solamente es física, sino también la persecución que nos quiere herir nuestro corazón, nuestra alma. Por eso es muy importante que el alma esté en el que nuestra alma esté gobernada también por el Espíritu Santo, que todo nuestro ser esté gobernado por el Espíritu Santo. Porque muchas veces pasa que cuando somos muy almáticos, nos dejamos llevar por nuestras emociones, nuestros sentimientos, entonces también el enemigo sabe nuestras debilidades y muchas veces usa la vida de personas que no están en Cristo o que justo en ese momento las usa porque también Dios permite que seamos probados, para ver si crecimos y entendimos de que no tenemos que dejarnos llevar por lo que nos digan, por las emociones, ¿no? Que nos quieran herir, sino que tenemos que justamente retener lo bueno, lo que me edifica, dejar que llegue a mi alma, a mi corazón. Y lo que no me edifica me tiene que entrar y salir por un oído, porque no es de parte del Señor. Entonces, a veces no es fácil. A mí, por ejemplo, personalmente me pasa y estoy en ese crecimiento de pedirle al Señor que Él siga obrando en ayudarme a dominar las emociones, ¿no? Emociones como enojo, emociones como angustia, tristeza. Entonces, cualquier cosa que el enemigo quiere usar a través de una persona para herirnos, no darle lugar en el corazón nuestro, sino discernir que eso no es algo que me va a edificar, sino que, porque justamente porque es como un ataque del enemigo, ¿no? Y más cuando el Señor me mostró lo que tengo que hacer. Entonces muchas veces van a decir de nosotros cosas que no son verdaderas y de esa manera nos van a querer herir. Pero como nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, tenemos que estar tranquilos y no tenemos que darle lugar a lo que nos diga el hombre o una mujer. Entonces a veces pasa que viene una persecución justamente de esta manera, que nos quiere atacar a nuestros sentimientos, a nuestro ánimo, nos quiere traer desánimo, nos quieren desalentar, nos quieren bajar la estima. Por eso es que el Señor necesita cada día formarse en nosotros, para que Él moldee nuestro carácter, nuestro corazón y podamos tener un carácter firme,
que cuando tengamos que hablar, que hablemos, y cuando tengamos que callar, callemos, pero que no nos dejemos nada en nuestro corazón que nos haga mal, sino al contrario, todo lo dejemos a las plantas de nuestro Señor Jesús. Así que, y justamente lo que decía nuestra hermana Jessie, el Señor nos va a demandar a nosotros como hijos de Dios, nos va a pedir cuenta, porque nosotros somos responsables de dar a conocer el reino de Dios a través de nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Romanos que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación, la creación espera que los hijos de Dios se den a conocer. ¿Y cómo nos damos a conocer? A través de lo que hacemos, a través de cómo somos. Así que, bueno, para terminar, el último versículo dice que los escribas y los fariseos comenzaron a hostigarlo en gran manera. El Señor no nos va a probar más de lo que podamos soportar. Va a haber momentos en nuestras vidas de que el Señor va a permitir que seamos probados en algo específico y Él sabe que con su ayuda lo vamos a lograr. Y cuando vayamos creciendo es como cuando uno va a la escuela, va pasando de grado, va pasando de año y bueno, de esa manera en el ámbito espiritual es lo mismo. Bueno, aprobaste esta materia, aprobaste esta prueba, listo, seguí creciendo, seguí alimentándote. La palabra habla en Apocalipsis y dice que aquel que se santifica, que se siga santificando y aquel que es injusto, que siga siendo injusto. Entonces nosotros nunca nos tenemos que conformar, tenemos que seguir santificándonos, seguir limpiándonos y seguir de esa manera aprobando las materias, aprobando las pruebas para seguir creciendo y madurando hasta llegar a la estatura de la plenitud y la perfección en Cristo Jesús, que es Él a través de nosotros, un hombre perfecto, Cristo Jesús formado completamente en nosotros. Que eso ya va a ser cuando estemos directamente, ya el Señor, sea el día que nosotros partamos de esta tierra o si antes Él no vino a buscarnos en el arrebatamiento. Así que por eso es que podamos cada día alinear nuestra vida a la vida de Él y de esa manera poder ser agradables ante su presencia. Así que bueno, queridos hermanos, este sería el estudio bíblico de hoy. Ya le compartí versículos a otras hermanas que se comunicaron conmigo para poder también ellos hacer la tarea, así que también les pido a aquellos que sigan viendo los estudios bíblicos y quieren seguir participando de esta manera, que me vuelvan a escribir en lo personal y les voy a estar mandando los versículos que les toca leer para volver a hacer esta tarea. Así que bueno, les mando un gran abrazo, que nos sigamos cuidando los unos a los otros y bueno, que puedan también disfrutar en familia. Los abrazamos a la distancia y les doy besos virtuales.